En el siguiente video vamos a ver los controles del panel de propiedades de un elemento web. ¿Qué controles podemos agregar, ¿no? Tales como por ejemplo fechas, buscador de personas, quizás un buscador de sitios. Podemos agregar imágenes, iconos, algunos más avanzados como es por ejemplo la parte de matrices, lo que son inclusive también HTML dentro del control del panel de propiedades, ¿no? En este caso vamos a usar ya aquí un módulo que tenemos aquí de PNP. Vamos a ver también, vamos a guiarnos en realidad de los ejemplos que tiene esta documentación. En primer lugar tengo que copiar o instalar esta librería de propiedades de control o controles de propiedad de SharePoint Frame. Voy a abrir aquí ya mi proyecto que lo tengo abierto. Voy a abrir una terminal para poder instalar. Voy a copiar la línea de comando que me indica la documentación. Voy a esperar que vaya ejecutándose. Y luego, mientras que se va ejecutando, voy nuevamente aquí a la página y voy en la parte final. Vamos a hacer los ejemplos que me muestra aquí la parte de controles. ¿Ok? En este primer ejemplo, en este primer video, vamos a ver lo que es el editor de código. Voy a ingresar aquí. De igual manera, en la parte izquierda me vuelve a listar todos los posibles controles que puedo agregar en el panel de elemento web. Aquí nos da una previsualización de lo que nos muestra este control, que es un editor de texto, un editor de HTML, también podemos poner para JavaScript, para CSS, etc. Tenemos ahí muchos lenguajes a los cuales podemos aplicar. Okay, en este caso vamos a hacer un ejemplo de HTML, hacerlo más simple pero entendible posible para poder mostrar cómo podemos interactuar e implementar estos controles. Voy a ver si es que ya terminó de instalar. Ok, parece que ya está terminando de instalar. Ok, ahora sí, ya terminó de instalar. Simplemente voy a ejecutar con Google Server para validar de que se está ejecutando de manera correcta y mostrarle a qué es lo que me refiero con la parte de editor de texto, editor de código, este con nuevo control que vamos a agregar. Voy aquí a modificar la URL. Siempre aquí yo normalmente modifico mi URL en la parte de config, la parte de server. Modifico aquí la URL del sitio. ¿Para qué? Para cuando vuelva a ejecutar, en este caso voy a reiniciar el Google Server, apunte al sitio que yo estoy indicando para poder hacer mis pruebas. ¿Okay? Como vemos ahí ahora apunta ya al workbench, pero en este caso de mi sitio, del tenant que yo tengo de prueba. Voy aquí en la opción de más, voy a agregar aquí la opción de demo property panel control. Si yo me voy aquí en la parte de editar elemento web, voy a ver aquí algunas propiedades. Esto es la parte del panel de propiedades, donde yo puedo poner aquí, por defecto me está cargando una caja de etiqueta de texto. Yo podría poner aquí, como les mencionamos, el ejemplo de un editor de código, un campo tipo fecha, un campo tipo icono, etc. Todas las propiedades o controles que me brinda la librería. ¿Ok? Voy a agregar en este caso una etiqueta de control de que va a ser editor de código, que va a ser este de aquí que vamos a ver. Vamos también a ir viendo paso a paso lo que es cómo esto se va sincronizando. Tenemos aquí una previsualización de lo que nos indica, va a ser una caja de texto. Luego cuando ingresemos para ver o insertar el código HTML en este caso, nos va a mostrar esta pequeña ventana y eso lo podemos incrustar dentro de una página, de un webpack, guardarlo en la memoria, etc.
Nos dice que como primer paso debemos tener instalado. Esto ya lo acabo de agregar, esta dependencia. Siguiente paso es importar. Importar estos dos componentes que tenemos aquí. Voy a ingresar al Visual Studio Code. Me voy aquí donde es en la parte de CRC. Luego me voy a lo que es los Webpack. Y dentro del Webpack tengo aquí uno que se llama el Webpack propiamente, webpack.ts. ¿Ok? Y en la parte final aquí tenemos las opciones que nos genera. Aquí tenemos el Property Panel Configuration, que lo que me va a indicar es, me va a construir en realidad ese panel derecho que yo muestro de propiedades. ¿Ok? Y aquí yo podría agregar esta etiqueta. Por ejemplo, aquí tengo un grupo que se llama, y ya está parametrizado el nombre del grupo. Tengo uno que es descripción, que está por defecto, pero yo podría agregar uno más. Por ejemplo, pongo aquí coma. Voy a agregar aquí, a ver, creo que no me mostró aquí. Primero tengo que agregar la librería, que se me pasó. La dependencia, aquí los componentes, lo agrego. Como vemos, no me muestra ningún error. Me aparece así un poco transparente porque no lo estoy usando actualmente. Luego me indica de que tengo que agregar una interfaz que contenga o me va a almacenar el texto que yo ingrese dentro de ese panel. Por el momento esto lo voy a omitir y voy a agregar directamente esta pequeña línea de código que es lo que me va a generar ya en la parte del panel de propiedades. Me voy a Visual Studio, me voy aquí en la parte final donde tenemos ya la parte del panel de configuración o la configuración del panel. Me voy aquí donde es en la parte de propiedades. Aquí lo copio. Vemos que me va a aparecer un pequeño error. ¿Por qué? Porque internamente me está pidiendo un dato para poder almacenar. Si yo por el momento lo voy a dejar así vacío, le voy a guardar. Si yo regreso a lo que es el navegador, voy a refrescar aquí la página. Inicialmente para mostrar qué es lo que va a aparecer. Aún no se está sincronizando con el Webpack, pero sí va a mostrar, por lo menos. A ver, vamos a actualizar nuevamente. Ok, ahora sí ya muestra el elemento web. Si yo voy a editar el elemento web, vemos que ya me aparece un editor que dice Edit HTML Code. Si yo ingreso aquí al editor, me va a aparecer como aparece en el ejemplo, un editor de HTML. Este editor de HTML me va a permitir aquí ingresar todo lo que es HTML, por ejemplo, un div, dentro quizás una etiqueta A, diga prueba, y mucho texto o código HTML adicional. Una vez que guardo eso se almacena aquí internamente en memoria, pero la idea sería mostrar este código que yo estoy generando en este control del elemento web, mostrarlo dentro del elemento web, mostrarle dentro del web. Ok, ahora, ¿cómo realizamos esa acción? Vamos nuevamente a nuestro código y un punto importante es almacenar el valor dentro de una variable. Ahora, ¿dónde vamos a almacenar esa variable? Como tenemos ahí la parte de descripción, también podríamos tener uno que puede decir, por ejemplo, HTML string, va a ser tipo texto, tipo string. Ok, esto simplemente para obtenerlo de la parte del panel de controles o el de panel de propiedades. Una vez que hago esto, si yo me voy ya nuevamente aquí, donde es la configuración del panel de propiedades, yo puedo escribir esto, this.properties.string.html o html_string. Y ahí ya tengo ya el valor inicial, con qué valor va a ser el que va a mostrar cuando se cargue la página. Esto normalmente se carga como valores vacíos, pero ¿qué es lo que me facilita esto? Que más adelante yo cuando inserte el valor, actualice la página, esto se almacena en memoria. Ahora, yo agrego el valor inicial, pero también tengo que agregarle dónde se va a ir almacenando. Ahora, ¿yo cómo sé dónde se va a ir almacenando esa información?
Aquí, en el primer valor que yo ingreso, que es el target de la propiedad, yo tengo que especificarle cómo se va a llamar esa columna. De igual manera voy a poner el mismo nombre, HTML string. ¿Ok? Ahora, ¿qué más tengo que realizar para que se pueda sincronizar? Hasta el momento solamente me almacena en memoria, pero no lo está sincronizando con el Webpack. ¿Qué más tengo que realizar para que se sincronice con el Webpack? Tengo que irme aquí en la parte de componentes, aquí donde dice en la parte de props, aquí tengo que agregar también el HTML string y va a ser campo tipo string. Regreso a la parte del panel y aquí en la parte del panel me indica un error. ¿Por qué? Porque también estoy solicitando un HTML string o una columna, un dato que se llama HTML string que no lo estoy enviando. Por lo cual tengo que definirlo también. HTML string. ¿Y qué valor le voy a agregar? Le voy a agregar lo que va a obtener de la configuración del panel de propiedades. Justamente que se va almacenando en esta variable. Nuevamente, this.properties.html string. Este this.properties.html string está viajando, como vemos aquí, está viajando de la parte superior, que es esta de aquí. Si yo le hago control clic, vemos que me va dirigiendo a lo que es esta pequeña interfaz. ¿Ok? Una vez que ya hemos realizado eso, vamos a mostrarlo. Por ejemplo, voy a guardar estos cambios. Si yo voy a la página web o mi navegador, aparentemente no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque solamente lo estoy mostrando almacenando en memoria. Pero voy a mostrar con un console.log en esta parte donde dice demo. También voy a capturarlo. Voy a capturar el HTML string y lo voy a mostrar por consola. Console.log del HTML string. Simplemente para validar de que efectivamente se está almacenando o no se está almacenando la información. Ok, a ver, vamos a actualizar. Seguramente está guardando todavía los cambios. Ok, ya se actualizó. Voy a editar. Voy a abrir también la consola del navegador. Simplemente para mostrar si que efectivamente se está guardando, ¿no? Voy a poner aquí un div, una etiqueta tipo A, con el texto prueba. Voy a salvar. Y como vemos, ahí ya se está almacenando en memoria. Y está viajando por todo el web. Inclusive si yo ahora actualizo la página web, el Webpack internamente sigue teniendo ese valor, porque ya está almacenado en memoria. Ese es un poco el beneficio que me dan los componentes de SharePoint Framework, que se va almacenando en memoria, para evitar la pérdida de cambios, modificación del Webpack. Como vemos, de igual manera me vuelve a imprimir en consola. Ahora, voy a hacer el ejercicio de mostrar este valor dentro del Webpack, porque la idea no solamente es almacenar valores, sino mostrarlos dentro del Webpack. Voy a nuevamente a mi explorador, perdón, mi editor de código. Voy a ocultar esta sección o esta impresión en la consola y voy a mostrarle, por ejemplo, aquí en esta parte. Voy a eliminar todo lo que está después. Luego de que dice bienvenido al SharePoint Framework. Lo que tengo que realizar para imprimir, en este caso como es un formato HTML, lo que tengo que realizar en este caso, voy a crearme una etiqueta div, pero no va a ser este div, sino un div simple. Voy a utilizar también una etiqueta que se llama dangerously set inner HTML. Esta etiqueta lo que me permite es insertar
HTML que está en texto, pero que lo lea como si fuera HTML puro. Porque si yo le ingresara directamente como si fuera un texto, me va a mostrar el texto. Por ejemplo, voy a hacer ese ejemplo. Voy a crear un div para que vean la diferencia a lo que me refiero. Si yo le creo simplemente aquí el HTML, guardo los cambios, voy a refrescar también el navegador y lo que me va a mostrar en realidad va a ser el HTML pero como texto. Como vemos ahí me muestra el HTML como texto. La idea no es que me muestre como texto, sino de verdaderamente me lea como HTML. Para lo cual lo que tengo que realizar nuevamente es un tip, poner la etiqueta dangerously set inner HTML y dentro de ello voy a agregarle también, esto recibe en realidad un objeto y este objeto debe tener una propiedad que se llama 2 guiones abajo HTML, 2 puntos y el valor. En este caso el valor está almacenado en esta variable que se llama HTML string. Esa variable puede ser cualquier nombre, HTML, texto, prueba, etc. Como en este caso le he puesto HTML string, le estoy colocando el mismo nombre. ¿Ok? Voy a regresar a mi navegador, voy a actualizar la página. Nuevamente voy a actualizar para que refresque los cambios. Y vemos que ya me aparece como si fuera un HTML. Ahora, ¿por qué si es una etiqueta no me aparece como un vínculo? Porque para que las etiquetas A muestre como vínculo, tiene que tener la propiedad href. En este caso voy a poner que no direcciona a ningún sitio. Pongo salvar y vemos que ya me aparece como una etiqueta, un enlace. También podría poner estilos en duro, ¿no? Por ejemplo, a través de la etiqueta style, como al final está HTML, le podría poner un color, quizás un color rojo, en un tamaño de letra quizás de 20 píxeles, e ir guardando los cambios, ¿no? Y ahí podríamos agregar mediante una etiqueta o un control de HTML, ir contenidos dinámicos que se vayan agregando dependiendo de nuestra necesidad, ¿no? Obviamente esto normalmente no es muy común porque el HTML tiene que construirse mediante parámetros, pero también es una alternativa para poder visualizar y comprender todos los controles que podemos utilizar dentro del panel de propiedades.